se escuchan esos... ¿Qué serán? ¿Trompetillas, hermanito? Trompetojas. Son trompetojas de ébano. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estén ustedes ahí viéndonos, yo y Dan y yo les agradecemos muchísimo que estén en este tercer capítulo de la cuarta temporada de Los Guzmán. Por primera vez en esta temporada estamos, acércate tantito, codo con codo. Codo a codo. Verso a verso, Sí. codo a codo. No, pero no decía codo a codo. No, lo estoy inventado, está tropicalizado. Por motivos de acopio, de idea del Serrat, que es de Machado, justamente. Exacto. Dan, ¿cómo estás? Muy hermanito bien, mío, hermano. del alma, del 1 al 10, ¿cómo andas? ¿Cómo te ves? Muy bien, pero a ver si adentro estás igual de bien que afuera. Voy a contestar con un chiflido. Ahora tú, el puro playback. Ese es mi chifleo, cabrón. Mira, güey, si no llegamos a una quinta temporada, podríamos vendernos como... Sí, como gente que chifla. Sí, güey. O sea, oye, tengo unos vatos que chiflan con madre, cabrón. ¿Los necesitas, güey? Sí, güey. Te pueden amenizar Son un dos. evento, güey. Son Son dos. dos, sí, Nada más uno chifla y el otro hace como que chifla. Pero lo hace tan bien, Sí, que los terminas por contratar ambos. convences. Oye, Dan, ¿andas qué? 10, güey. ¿Muy bien? ¿10? No, 10, güey. Yo también. Totalmente 10, güey. Fíjate que yo también ando muy bien. Muy chido. Y bueno, gracias nuevamente por estar acá. Mencionaba esto de que estamos por primera vez en esta cuarta temporada juntos, en el mismo lado de la mesa, porque cuando estamos así lado a lado es porque tenemos un invitado, en este caso una invitada bien especial. Es correcto. Está con nosotros hoy. Hoy día, como hoy dice día. don Francisco, Hoy día, como es don Francisco, hoy día está con nosotros Pilar Delce. Delce. Así Que es, es un apellido muy no común, incomún. ¿Cómo se dice? No común. Poco común. Poco común. Es un apellido invertebrado. No, es que estábamos hablando de eso hace un momento antes de que las cámaras se encendieran, de que su apellido no es común ni siquiera en su país de origen, ¿verdad? Sí. Para nada común. ¿De dónde Ahora eres? que dices lo del país de origen, Ándale, ahí ve y ahí vamos. ahí está apuntado el capítulo. Es que su acento, tienes un acento muy especial, que no hablas como hablamos los trogloditas de aquí de Monterrey. Bueno, ya mi familia dice que perdí el acento. Cuando hablo con alguien de allá me dicen, pero es que ya hablas mexicano. Y yo, no. ¿Cómo? ¿Creen que hablas como regia a poco? Sí. ¿En serio? Sí, eso es un fenómeno bien interesante cuando empiezas a escuchar, porque el tono, el acento, el cantadito de tu país de origen es algo como que forma parte de tu identidad, pero empiezas a vivir en otro lado y se te empieza a modificar, te Sí. empiezas a contagiar de... Aunque fíjate que mucha gente me dice como de que sí hablas mexicano, pero no hablas como mexicano, el típico mexicano, porque el típico mexicano es el de las novelas. O sea, es el acento de Ciudad de México, ¿sabes? Sí. Que es totalmente Chilango. diferente al de aquí. Es un mexicano tirándole a un mexicano neutro, porque también en México hay un montón de acentos, ¿no? Y de Sí. tonadas. Sí. Aparte, los actores de lo que dices de telenovelas intentan, creo yo, no hablar con el acento de la zona, de Sí, DF, sí, o sí. sea, de Ciudad de México. Sí. Porque el chilango tiene un cantado muy especial y los de las novelas no lo... Bueno, no... Sí se Sí, lo deja- hacen lo más neutro posible Ándale. para que se universalice el Pero mexicano. con todo y eso, la gente fuera de México identifica el acento mexicano como el acento, el chilango, como Sí, dicen. Sí, exacto. Nosotros no hablamos así acá. No, nada A mí que me ver. dicen que hablo muy norteño, A mí pero yo también. no me lo noto, obviamente. Yo tampoco. Bueno, una aclaración que quizá no tenga mucho sentido, pero creo que vale la pena hacerlo. Pilar es amiga nuestra y la invitación que le hicimos a Pilar es porque su país de origen, ahora que se lo preguntabas, Dan, ella es de Venezuela. Y Venezuela, para bien o para mal, este criterio lo tienes tú, está en la boca de todos, no solamente de los venezolanos, ni de los latinoamericanos, ni de los
norteamericanos, centroamericanos, suramericanos, sino del mundo, ¿no? O sea, hay un modelo de política, hay un modelo social, hay un modelo de éxodo, hay un modelo histórico reciente que ha llamado la atención y cada vez cobra más fuerza, ¿no? Entonces, cuando estábamos platicando de que es evidente que en este podcast no estamos afiliados ni forzados a ninguna ideología, partido político. Carnicería. De carnicería sí tenemos una preferida. Eso sí. Pero a lo que voy es que la intención de invitarte, Pilar, no es como una entrevista en sí misma, sino es una conversación, porque de primera mano yo, al menos yo, creo que tú también, Dan, nos gustaría conocer desde adentro qué es ser venezolano en el siglo XXI, arrastrando una historia del siglo pasado, ¿no? Toda esta parte. No con el pánico, al menos en el título personal, no con el pánico, porque tú lo sabrás, lo habrás escuchado, que hay un rumor que ya no es rumor, es casi algo, casi es el establecimiento de un concepto de que México va hacia un modelo similar al que los venezolanos ya vivieron. Yo no me iría por esa línea, al menos no es la que me importa en este momento contigo ni con mi hermanito. Es más bien la parte humana, tu testimonio de vida, de qué ha sido para ti esta parte de venir a México desde Venezuela. Sí. Platícanos primero, ¿cuál es tu ciudad de origen de Venezuela? ¿Y cuántos años viviste en Venezuela? Bueno, yo nací en Mérida, Mérida, estado Mérida, así se llama la ciudad y el estado. Eres yucateca. No. Oye, nos vendieron una venezolana y no. Siempre me dicen lo mismo. Mérida, Venezuela. Realmente nací allá, pasé muy poco tiempo allá. Luego, por cuestiones de trabajo de mis papás, nos mudamos a otra ciudad que se llama Maracay, que es estado Aragua. Allí viví unos 7 años, los primeros 7 años de mi vida. Y ya luego nos mudamos para Caracas, que fue donde viví más tiempo. Allí sí estuve desde los 7, 8 años como hasta los 20 y tantos, 25, 26 años más o menos. Y pues ha sido un poco difícil todo el proceso. Yo soy muy no me gusta vivir siempre en el mismo lugar, ¿no? De hecho, a los 17 años viviendo con mis papás, pues decidí ya, me tocaba irme a la universidad y decidí independizarme totalmente. Me fui a otra ciudad que está a 12 horas de distancia de mis papás, siendo todavía menor de edad, estudiar a la universidad y todo eso. No me fue muy bien, volví con mis papás. Y ya de ahí nos mudamos a otra ciudad que se llama San Juan de los Morros, que es donde viven ahorita actualmente mis papás. Está como a 2 horas de Caracas. ¿Defines tu infancia cómo? O sea, ¿cuál era el ambiente de tu infancia, adolescencia? Mira, de ¿cuántos verdad, años tienes? 34. 34, va. Sí. Yo recuerdo con mucho anhelo mi infancia porque era el típico, llega diciembre y nos vamos todos a casa de la abuela. Y mi familia, por lo menos por parte de mi mamá, es muy grande. Entonces eran mis tíos con mis primos, los hermanos de mi abuelo. O sea, terminábamos siendo en la casa más de 30 personas y la casa de mis abuelos es muy grande. Sí. Entonces siempre era de que, bueno, llegó Navidad, vámonos todos para la casa y vamos a pasar el 24 con las típicas hallacas, pan de jamón. Siempre nos reuníamos 1 semana, 2 semanas antes para cocinar las hallacas, o sea, lo que se iba a comer como el día de Navidad y el día de Año Nuevo. Los preparativos y todo. Sí. Entonces era siempre como que esa emoción de que ya sabíamos que en esa época del año siempre íbamos a estar toda la familia reunidos. Y pues la cantidad de regalos debajo del árbol de Navidad, el ir a la misa. Ya en Venezuela somos muy católicos, igual que aquí en México, entonces siempre nos acostumbrábamos a ir a misa de Navidad y luego llegar a hacer una cena que era, bueno, una mesa larguísima porque éramos muchas personas. Y ya después de ahí, bueno, vamos a repartir los regalos y después de ahí vamos a ir a estrenar los regalos, que sí, del Niño Jesús. Allá es el Niño Jesús. Y de verdad siempre fue así como de que en la época de Navidad y en la época de vacaciones, cuando terminaban las clases,
era siempre fijo casa de los abuelos. Entonces siempre fue muy, muy bonito, ¿no? Ahorita es algo que anhelo mucho porque pues desde que empezó como el tema de la migración masiva en Venezuela, se empezaron a ir mis primos, mis tíos, ya de repente de 30 personas bajaron a 20, después a 15, después a 10, y pues el último diciembre que pasó mi familia, que fue este último, yo no pude estar, y realmente eran creo que 7 personas. O sea, entonces pasamos de esa Navidad bonita, llena de gente, llena de familia, a un número muy reducido y pues la típica videollamada, que ahora esa es como nuestra reunión familiar, ¿no? Va a cumplir años alguien, entonces vamos a hacer una videollamada a tal hora. Y ya todos nos conectamos por la videollamada y así es como celebramos los cumpleaños, las navidades, todo. Sí, es como que más difícil, la verdad. Oye, Pilar, y es que me vienen varias preguntas. Una, nos acabas de platicar que tú ya desde jovencita tenías bien asimilada esta parte de independizarte, ¿no? Y cuando uno habla de independizarse habla de movimiento. Sí. Voluntario. Ahora, ya siendo una mujer adulta, hay movimiento, pero es involuntario, ¿no? Sí. O sea, lo que quiero retratar es que eres una mujer que ya en tu ADN estaba esta parte de moverte sin problema. Esa búsqueda de tu sentido lo tenías ya como asimilado. Pero ¿cuál es la diferencia en cuando te mueves de una manera no voluntaria? Que me imagino es tu caso y si no fuera así, pues nos platicas. Sí, es que es, como tú dices, es algo involuntario. O sea, me voy un poquito más atrás, ¿no? A la parte de mi infancia y mi crianza. Mis papás siempre me criaron con eso de que tienes que estudiar, tienes que graduarte, tienes que tener una profesión. Y ya con una profesión, pues ya puedes conseguir un buen trabajo, tener tus propias cosas, ¿no? Tu carro, tu casa, hacer viajes. Y eso siempre fue mi meta. Mi meta fue, voy a estudiar, voy a graduarme y voy a empezar a viajar por el mundo, porque me encanta viajar. Tener mi carro, mi casa propia, y eso fue lo que hice realmente. O sea, yo me gradué de la universidad, comencé a trabajar, empecé siempre a moverme. Como te digo, soy muy independiente, siempre desde chiquita he sido muy independiente. Hice de hecho un negocio propio, siempre estuve moviéndome. Pero ya hubo un punto en que la situación social, política, económica dentro del país me dio un frenazo y me dijo, oye, no puedes seguir así. Yo tenía mi negocio propio, tenía un trabajo estable y ya hubo un momento en que ni con mi negocio ni con mi trabajo me daba para vivir. En ese momento tenía mi niña, que ahorita tiene 7 años. En ese momento la bebé tenía 5 o 6 meses y ya llegó un punto en que con mi esposo dijimos, no podemos seguir, o sea, no nos da. Nosotros invertíamos esta semana en nuestro negocio y la siguiente semana, cuando nos tocaba sacar cuentas, era dejar otra vez la ganancia en la inversión, porque todo empezaba a subir de precio y era imposible. Y fue cuando ya dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo porque si no, no vamos a avanzar. Y pues muy en contra de lo que yo quería, nos tocó tomar la decisión de salir del país, porque si bien es cierto que soy muy independiente y no tengo problema de mudarme de pronto de un estado a otro, no es lo mismo mudarte dentro de tu mismo país, donde tienes amigos, familias, donde es tu cultura, tus costumbres, a tener que irte a un país totalmente diferente, donde además no conocíamos a nadie, absolutamente a nadie. Entonces ya ahí entró vamos a estudiar cuáles son las mejores opciones. Tenemos esta opción, de hecho habíamos pensado irnos a Argentina, habíamos pensado irnos a, creo que era Chile y México. Esas fueron las 3 opciones que teníamos. Y pues empezamos a estudiar la parte económica de cada uno de los países, la parte social, y al final decidimos que iba a ser México. Ya nos vinimos para acá. Y fue cuando realmente comenzó la parte complicada, la parte difícil, porque como les digo, no teníamos a nadie aquí. O sea, literal, nos vinimos a ciegas. De hecho, primero se vino mi esposo, estuvo viviendo aquí 6 meses
y ya luego me vine yo con la niña. De hecho, fue a Ciudad de México. Y para serles sincera, nos fue súper mal en Ciudad de México. Muy, muy, muy mal. Tuvimos muy mala experiencia, perdón. Nos estafaron, perdimos un montón de dinero. El día que yo llegué con la niña aquí en migración, no me quisieron dejar entrar con la niña. Me regresaron. Bueno, me regresaron, entre comillas, me dijeron que no me iban a dar el ingreso a México y pues ya entre una y otra cosa me dieron al final el ingreso, pero estuve 8 horas en un cuartito de migración con mi niña que tenía 1 año recién cumplido. No me dejaban salir a comprarle comida a la niña, no me dejaban comer yo. Estuvimos 8 horas sin poder comer. Y ya, bueno, ya luego que salimos de ese proceso, empezó entonces el suplicio, ¿no? De conseguir trabajo. Entonces, yo no estaba legal. Nosotros, a los venezolanos, en ese tiempo nos dejaban estar 6 meses como turista. Pero para poder estar de manera legal, pues era mucho más complicado porque necesitas como que una empresa que esté dada de alta inmigración te pida. De verdad que fue súper complicado. Y ahí yo empecé como a reinventarme. Mi mamá en Venezuela tenía una tienda de dulces, de postres, y me enseñó a hacer varias cosillas. Entonces, pues, con el salario que en ese momento ganaba mi esposo, me dijo, bueno, te voy a comprar una batidora. Y me compré una batidora y entonces me puse a hacer pasteles. Y me iba a la entrada de un Walmart que quedaba como a 2 cuadras de donde vivíamos, todas las tardes a vender pasteles. Al principio lo intenté con las arepas, pero déjenme decirle que de verdad me costó un poco porque como que la gente lo veía así, ¿pero qué son arepas? Pero no, y de verdad que no me fue muy bien. Ya con los pasteles me empezó a ir mejor. ¿Qué pensabas tú? Pinches mexicanos. Y yo, pero pruébenlo. Están más ricas que sus gorditas. Sí, de verdad que como que les cuesta un poco abrirse a lo nuevo, ¿no? Oye, hay un restaurante en Anillo Periférico venezolano muy bueno. Sí, sé cuál es. Sí, sé cuál es. Es muy bueno. Oye, con 2, pando. Pando. Buenísimo. Sí, lo has probado. Sí. Oye, el arroz con habichuela. Ese no es de Venezuela. No, cerquita, es contra esquina. Oye, Pilar, nos tenemos que ir al segundo bloque, pero quiero empezar el segundo bloque y que me ayudes, a mí y a Dan, que nos ayudes a detectar, ahora lo mencionabas, empezó a hacerse la situación complicada. Empezó como, yo lo asimilé como que se empezó a apretar la situación. Y cuando ya lo ves en perspectiva, quizá encuentras como signos o alertas. Primero pasó esto, después pasó lo otro. Entonces, si nos ayudas en el segundo bloque, desde tu memoria, desde tu testimonio, ¿qué fue cambiando que de repente, órale, me tengo que ir del país en donde nací, ¿no? O sea, ¿qué fue? Esos 5, 10, 2 o 3 signos que observaste que te obligaron a venir acá. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez y bienvenidos a este tercer capítulo. Estamos con Pilar, nuestra amiga venezolana. Nos estaba platicando su testimonio ahora que Venezuela es noticia. Pilar Delce. Oye, Pilar, yo te preguntaba así, si esto fuera como en la secundaria o en la prepa, ¿no? Que te dicen, hazme un mapa conceptual o un mapa mental de tu país antes y después. ¿Qué empezaron a ver los venezolanos que fue cambiando hasta que derivó en tu éxodo? Mira, yo creo que súper importante, la situación económica empezó a cambiar un montón, muchísimo. Como te digo, ya cuando eres una persona profesional con un título universitario y puedes conseguir un buen trabajo, ya tienes un buen sueldo que te da para vivir, para vivir cómodo y hasta darte tus lujos, ¿no? Ya hubo un punto que ni siquiera teniendo un buen trabajo te daba, o sea, más bien era como de que ya no me alcanza ni para comprar comida, ¿no?
ahí lo que interpreto es que suben los precios de jalón. Sí. O sea, hay una inflación. Sí, o sea, como que suben los precios, pero el sueldo siempre sigue siendo el mismo. Okay. Entonces, ya ahí comenzó la parte complicada. Y ya luego de eso viene la parte de el desabastecimiento. Empezaron a faltar los productos de la canasta básica. Entonces, ya la gente empezaba a hacer filas de horas o incluso de un día para otro para comprar harina pan, que es con la que nosotros hacemos las arepas, o pasta, arroz. Lo más básico. Lo básico. Hace filas de 8 horas para comprar lo más básico. Sí, hasta el pan. O sea, la gente hacía fila fuera de una panadería horas para comprar pan. Y lo peor de todo es que de repente podían pasar 8 horas en la fila y cuando llegaba tu turno, no, ya, se acabó el pan. Y ya te quedaste sin pan. Y ya vuelve a intentarlo nuevamente luego. Entonces, inflación, desabasto. En ese desabasto se consignaba, había medios de comunicación que decían, oye, hay desabasto, o ese fue otro signo. O sea, sí, es que también empieza la parte de las restricciones, ¿no? De hecho, había un canal que era RCTV, que el gobierno lo cerró porque era abiertamente opositor. Entonces empezaron a pasar muchas noticias en contra del gobierno y fue como de que, bueno, se te venció la concesión, no se te va a renovar. Y cierran. Sí. Y cierran. Y pues los canales imparciales que quedaban realmente no eran imparciales. Ya se notaba a leguas. Y aparte estaban los canales, los medios de comunicación del Estado. Entonces, digamos que dentro de toda la información, la gente podía manifestarse un poco más por medio de las redes sociales. Sin embargo, también era así como de que, como que a muchos les daba miedo, ¿sabes? De que no quiero publicar esto, no quiero publicar lo otro. Tengo una pregunta. Tú, en ese momento, me viene a la mente el fascismo de Adolfo Hitler, en el sentido de la restricción de la libertad de expresión, pero también de la libertad de pensamiento. Sí. Y también de la libertad de movimiento. De movimiento, sí. Entonces, en ese punto, ustedes como ciudadanos se estaban dando cuenta que estaban siendo gobernados por un régimen autoritario, totalitario. Sí, o sea, el detalle es que ha sido algo progresivo, ¿no? O sea, la gente se empezó a dar cuenta poco a poco, porque si no, no te voy a mentir, cuando Chávez entra en el poder en el 98, 99, mucha gente lo apoyaba por este pensamiento, este sistema socialista de vamos a ayudar a los que tienen menos, y hubo mucho apoyo. De hecho, empezó a hacer muchas obras sociales, trajo cubanos a Venezuela, donde hacía módulos que se llamaban Barrio Adentro. Entonces eran en los sectores populares, hacían como una especie de consultorio médico. Como brigadas de salud. Sí, exacto. Entonces se traían médicos cubanos y podías tener acceso a la medicina de manera gratuita. Te daban medicinas, te podían revisar y la gente lo aceptó. Pero ya luego como que fue demasiado extremista, ¿no? Ya dejó de ser como que un sistema, bueno, en lo personal, bien lo veo así, dejó de ser como un sistema socialista. O sea, ya era muy, muy complicado. O sea, ahora era como que le voy a quitar a los que sí tienen para... no dárselo a nadie. Exacto. Y en el caso de los alemanes en los años 30, ellos sí adoptaron la filosofía de pensamiento del nacionalsocialismo. En el caso de Venezuela, esa es mi pregunta, o sea, no lo aceptaron, o sea, no veían ni a Chávez ni a Maduro como gente, como estadistas pro hombres que ustedes admiraban, porque los alemanes sí los admiran, o sea, luego se dieron cuenta que la regamos, ¿verdad? Pero en el tiempo que estuvo en el poder, pues era sumamente respetado y admirado. Además de temido. En este caso, ¿es únicamente temido o también había admiración genuina? Sí, había admiración. O sea, pero estamos hablando en el caso de Chávez. O sea, son dos personas totalmente diferentes, Chávez y Maduro. En el caso de Chávez sí había mucha admiración. De hecho, yo podía escuchar discursos que tenía y
hablaba mucho, o sea, se notaba que era una persona culta porque leía, porque hacía citas de libros, de autores. Y tenía una memoria brutal. Sí, también. sí. Y entonces sí, la verdad sí había mucha gente que lo admiraba, ¿no? En el caso de Maduro es totalmente diferente. Pero el detalle es que cuando ya empieza la gente como a molestarse, al no querer este régimen, pues ya se hizo muy difícil salir de él. De hecho, ahorita en las redes sociales lo que dicen es que Venezuela está secuestrado por un gobierno, porque todo lo que son los poderes ejecutivos, electorales, todos están a favor del gobierno, cuando se supone que tienen que ser entes... descentralizados. Exacto. Pero están a favor obligadamente, ¿no? Con manita de puerco. Pues, manita de exacto. puerco. Sí. Sí. De hecho, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, un día antes de las últimas elecciones, creo que fue un día antes o esa semana antes, subió un video a sus redes sociales invitando a la gente a que fuera a votar por Maduro. Entonces tú dices, si eres la presidenta, el Consejo Nacional Electoral es como el INE. Entonces, si tú eres la presidenta, ¿cómo tú vas a invitar a la gente a que vaya a votar por un partido político en particular? Tienes que ser imparcial. Oye, retomando la pregunta de Dan, me interesa mucho que me quede a mí claro. Hubo un momento, está esta trillada frase, pero no por eso no cierta, del divide y vencerás, ¿no? Entonces, a lo mejor estoy insistiendo, pero hubo un momento en donde tú viste a tu país, aún viviendo en tu país, esta parte polarizada en donde te decían, pues es que Chávez tiene estos dotes y quien le sigue, Maduro, pues viene de esa escuela y hay que apostar por ese proyecto tal, en fe ciega, pues. Y había quizá otra parte que tenía sus reservas, que le fue después el tiempo confirmando esas reservas y ¿tú sentiste un país dividido en donde el único que pierde es la ciudadano? gente? Sí, totalmente. O sea, ya había un punto en que, y te lo digo hasta en mi propia familia, tenía familias, mis tíos se peleaban entre ellos porque de repente llegaba mi tío y ponía, ay, mira lo que hizo Chávez, que qué padre y no sé qué. Llegaba otra tía y le decía, pero Quita ¿por qué eso. lo apoyas? No, sí, o sea, tal cual. Y pues... ya los últimos años que yo estuve viviendo en Venezuela, yo estuve trabajando en una empresa del gobierno. Y ya ahí también podías empezar a notar y la tensión que había, porque no es un secreto para nadie, para los venezolanos, que todas las empresas que estaban ligadas al gobierno obligaban a la gente a ir a las marchas, a las concentraciones a favor del oficialismo, ¿no? Sí. Entonces era así como de que, bueno, si quieres seguir trabajando aquí, entonces tienes que ir a la marcha y te tienes que poner tu camisa roja y te vamos a pasar lista. O sea, tienes que ir y a tal hora vamos a pasar lista, así como en el colegio. Y si no estás, entonces ya sabes que no estás votado. Entonces sí ahí la gente también empezó como de que... Pero era también el interés personal, ¿sabes? O sea, yo estoy en una empresa del gobierno donde me están pagando bien, donde pudiera vivir bien con este salario, pero no es mi ideología, ¿sabes? No apoyo esa ideología que tienen. Entonces ya ahí te veías como en una encrucijada. Personal, una encrucijada personal de decir, oye, si sigo con mi trabajo y apoyando a mi oficina y yendo a eso, bla, 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 me salvo yo, pero se muere todo el país. Sí. O sea, ¿qué prefieres? O sea, entregar a un hijo porque se salve la población. Sí. Ay, la madre. Sí, y pasa todavía, sobre todo en la parte de la policía, la Guardia Nacional. Digamos que siempre en las últimas manifestaciones, en los últimos años, siempre la orden es salgan en contra de los manifestantes. Y de pronto no están de acuerdo con eso, pero si no lo hacen, pierden su trabajo. Wow. Esa es la pregunta que te iba a hacer ya para cerrar este segundo bloque. Hablamos de inflación, de desabasto, de dividir la opinión pública, de hacer encono, de medios de comunicación a modo del poder, etcétera. Y creo que le falta el detalle que más o menos ya nos compartiste, que es el tema de la represión.
Te lo digo desde un mexicano que ha visto las noticias filtradas. Ujú. En estas últimas elecciones se hablaba mucho de que la mano dura, es decir, la mano sangrienta del poder, o sea, dura en el sentido de represión, de violencia, ha ido incrementándose, ha llegado a niveles que realmente no estamos siendo nosotros conscientes. Sí, pero es que este tema no es algo de estas últimas elecciones, o sea, ya viene de mucho más atrás, pero son cosas que la gente no ve, o por lo menos la gente que está fuera de Venezuela no lo ve. Por eso ahorita en estas últimas elecciones se hizo mucho énfasis de que, oigan, ayúdennos, vamos a publicar por redes sociales, ¿no? Porque la gente realmente no sabe lo que está sucediendo. Cuando en las últimas represiones, que yo estaba en Venezuela, eso fue en el 2018, 2017, 18, yo estaba embarazada para ese entonces. Mi hija, recuerdo que nació en mayo y los meses anteriores, incluso en el 2016, había comenzado todo este tema y mi esposo salía mucho a las manifestaciones. Era una cosa horrible porque yo me quedaba en la casa con mi barrigota y pensando que él estaba en las manifestaciones y lo único que podíamos ver era por redes sociales de que no, que le dispararon a uno, que lanzaron la bomba lacrimógena y la gente se está ahogando, que se los llevaron detenidos y era algo así como de que, pero entonces era, mi esposo llegaba a mi casa con mi cuñado y me decían, pero es que tenemos que hacer algo, si nos quedamos aquí en la casa no va a salir nunca este señor del poder. Y de verdad que fueron cosas, o sea, él me cuenta estando allí que de repente estaban todos en un grupo en la manifestación y le pasaban balas, así por un lado, y se cubrían con lo que conseguían, porque obviamente no son de que escudos y así, ¿no? Y les lanzaban bombas lacrimógenas, los guardias disparaban a quemarropa, perdigones y muchísima gente perdió la vida, muchísima. ¿Te tocó a alguien cercano, Pilar? No, gracias a Dios no. Pero sí de que, o sea, cercano, de que un primo o algo así, no, pero sí gente que llegué a conocer en algún momento de que, oye, a la señora fulana le dispararon con perdigones. Y ellos de verdad no ven si son adolescentes, si son personas mayores, o sea, van contra el que esté allí. Ahorita hubo un caso de una señora mayor que salió nada más a manifestarse y le dispararon perdigones y la señora, gracias a Dios, salió de todo eso, pero una señora mayor que tú dices, ¿qué te va a hacer esa señora, sabes? Pero sí, las represiones no son algo nuevo. Sí han venido desde hace muchos años y el tema es que ellos tienen las armas. Entonces sale el pueblo con lo que tiene en la mano. Pero entonces ellos salen con tanquetas, con gases lacrimógenos. Se antoja imposible una revolución civil. Por lo que estás diciendo, sí. Digo, ¿cómo nos vamos a defender si sí, ellos tienen los tanques? Exacto, y de hecho ahorita las últimas manifestaciones pues se ve como la cantidad, de verdad, la cantidad absurda de gente que hay en la calle manifestando y... ¿Y qué ves tú? ¿Qué crees tú que pase? ¿Cuál es el objetivo de estas manifestaciones y qué crees tú que pueda pasar? Bueno, el tema es que como les digo, que los órganos del Estado están totalmente parcializados. La gente ya está cansada porque no es esta elección. Tenemos como 3 elecciones en donde literal nos han robado las elecciones. En el sentido de que siempre ganan ellos, siempre ganan ellos. O sea, y por lo visto no hay manera de otra, porque la siguiente elección van a hacer lo mismo. Van a presionar a toda la gente que vaya a las manifestaciones a favor, porque si no vas a perder tu trabajo, bla, 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 bla. Pero fíjate que con todo y eso ha sido ya la cantidad de personas que va a estas manifestaciones ha bajado de una manera tremenda, impresionante. O sea, ya la gente está tan cansada en Venezuela que no le importa. O sea, ¿qué voy a perder si ya no tengo nada que perder, ¿sabes? Claro. Entonces, ahorita por lo menos digamos que la situación económica o por lo menos el tema del desabastecimiento ha mejorado, pero ahora todo está muy caro. Entonces, la gente está cansada porque tú sales a la calle y el mismo pueblo
dolarizó el país. Ajá. Entonces tú sales y te vas a comprar una coca y te cuesta, no sé, por decir una cifra, $5. Pero tú no ganas en dólares, ganas en bolívares y el bolívar no vale nada. Entonces ya la gente está cansada de eso y dice, ¿qué voy a perder? Oye, Ya no aparte tengo nada que perder. la coca regularmente costaría, por decir, $1 en cualquier otra parte del mundo y hay 5, donde dices, oye, no es posible que esté tan cara. Sí, o sea, bueno, te digo por $5 decir algo. por Sí, decir sí, algo. sí, No sí. sé realmente cuánto No, cuesta y yo ahorita. también digo $1 sí. por decir algo, o sea, nada más. Sí, para pero compartirlo. también el tema porque la mayoría de los productos los están importando. Entonces es mucho más costoso. Y hablo de todo en general. Medicinas, comida, todo. Entonces ya la gente está obstinada. Oigan, bueno, voy a jugarle aquí al árbitro del tiempo, porque nos extendimos un poquito en el segundo bloque y vamos a empezar con una pregunta tuya, Dan, que no se te olvide. Sí. Y en el tercer bloque me gustaría aterrizar todo esto que suena, a mí me suena lejano porque no lo he vivido, pero gracias a ti lo puedo recrear. Y cómo es el panorama en México. A ver si lo podemos alinear, pero empezamos con pregunta de Dan. Muy bien. Yeah. Obvio, ya se me olvidó mi pregunta. Oye, Vámonos, ya estamos aquí de vuelta, tercer bloque. Gracias por estar hasta acá. Gracias, Pilar, nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. Oye, Pilar, hermanito, te sí, quedaste con la con una- pregunta en la punta Sí. de la lengua. Güey. Suéltala. Oye, yo quiero saber cuáles son las, como puntos de comparación que tú puedas de alguna manera ver con la historia que tú viviste en tu país y con lo que ves ahorita aquí en México, que pudieran ser como estos similitudes o como, no sé, cómo decir, oye, mira, así empezó Pipo. Y poco a poco se fue convirtiendo en payaso. Sí, o sea, es el primer toque. El primer de maquillaje. de maquillaje. Mira, así empezó Pipo. Ah, ándale. Sí, o Y luego peluca. Ajá, exacto. Siguiente zapato grande. ¡Bola! Oye, no, básicamente es la pregunta que todo mundo tenemos. O sea, todo mundo tenemos, estés enterado o no estés enterado, todo mundo tenemos la pregunta, ¿México va hacia una situación similar? ¿Sí Desde o tu no? punto de vista, ¿cómo ves? ¿Hay puntos de encuentro ahí de similitudes? Pues sí, o sea, el tema es que, bueno, cuando yo llegué aquí a México apenas iban a ser las elecciones presidenciales. Ya yo había escuchado los discursos del presidente actual y sí, tenía muchísimas cosas, el mismo discurso que en su momento tenía Chávez. Y la verdad, para serles sinceras, aquí Aquí nadie nos va a escuchar. Aquí entre nos, pues yo sí le hice mucha propaganda política a la oposición aquí en México, porque cuando llegué todos los mexicanos me decían, no, ¿cómo ves tú que vienes de Venezuela? Y yo, no, por favor, no voten por ese señor, porque es el mismo discurso de socialismo y no sé qué, que no les va a llevar a nada. La verdad, yo siento que a México le falta mucho para llegar a la situación que estamos en Venezuela, ¿no? Y la verdad espero que no lleguen a esa situación. Si bien es cierto que tiene este discurso y estas ideas muy parecidas a las de Chávez, pues yo siento que aquí en México no se van a dejar. Hay muchas propuestas del presidente que tienen que estudiarlas, porque en Venezuela en su momento fue, o sea, por lo menos en Venezuela en su momento Chávez, en la Constitución, una persona no podía estar en el poder más de su periodo presidencial. Y luego él lo que hizo fue, bueno, lo voy a modificar para que sí pueda estar más tiempo, porque a la gente le gusta cómo yo estoy gobernando, entonces yo me quiero quedar más tiempo. La gente lo pide, según Sí, Porque usted lo pidió. 6 años más. Exacto, entonces fue así como de que en ese momento, claro, estaba entrando al poder y sí tenía mucha aceptación por parte del pueblo, y la gente sí. Y Esa gente se cambió de opinión después. Esa gente. sí. ¿Qué dijeron después? O sea, Se salieron del grupo de WhatsApp. de Chávez. Abandonó el grupo chavismo. Sí, o sea, yo, bueno, te lo digo de las personas cercanas a mí,
que en su momento votaron a ciegas por Chávez y sí, es él que nos va a cambiar el país y ahorita están súper arrepentidos, Y ¿no? tenían razón, sí lo cambió, pero a mal. Exacto. Sí. Pero ahorita están súper arrepentidos de que fue la peor decisión que he podido tomar. Yo, sinceramente, cuando Chávez entró al poder, yo tenía 9 años. Yo ni siquiera votaba. Ya después, cuando tenía edad suficiente para hacerlo, siempre estuve en contra. Nunca voté a favor de Chávez. Pero la gente que lo hizo en su momento, la mayoría, o sea, me atrevería a decir un 85-90% de la gente que lo hizo en su momento está sumamente arrepentida. Porque ya no están con sus familias. O sea, ahorita somos aproximadamente 8 millones de venezolanos que hemos salido del país. Wow. ¿Y en un periodo de qué, 10, 15 años? ¿O? Bueno, creo que la migración más grande ha sido en los últimos 8 10 años. ¿Cuántos habitantes tiene Venezuela? Ahorita no sé, fíjate, pero hace como unos 5 años, 6 años, éramos como 24 millones. De los o sea, cuales... recuerdo que cuando yo llegué aquí a México, lo comparaba porque nada más en Ciudad de México había la misma cantidad de habitantes que había en toda Venezuela, que fue algo que me impresionó muchísimo. Pero lo impresionante de la cifra es que, o sea, si son 24 millones de habitantes y 9 se han salido... Ahí está la cifra, mira. 30.5. Y ahorita 28. 28. 2022. En el 2022, 28. Wow. O sea, pero 9 fuera. O sea, había 36, por así decir, ¿no? Entonces, ahorita es un montón. Es un montón de gente. Y el tema es que, o sea, si tú le quitas los recursos a una organización, pues pues quiebra, ¿no? Y el recurso humano es sumamente importante, o sea, no en la organización, en un país. Entonces, si quitas, bueno, ahí están países como Italia y Grecia atrayendo gente con dinero y ven a vivir acá y que te damos lana. Yo he visto muchos de esos en Instagram y digo, con madre, yo quiero que irme a huevo. Pero pues se me hace que es puro pedo. Nunca resulta, a ver, ¿dónde, güey? Oye, el Mexican Dream, ¿verdad? Sí, que me paguen por irme a una playa. A poblar una playa. En Grecia, hay puros viejillos, sí, no hay pedo. Ah, huevo. Pero bueno, esa era la cosa. O sea, que si quitas el recurso humano de un país, ¿y luego qué? O sea, que eventualmente... ¿Hacia dónde apunta la veleta del progreso o del movimiento? Ya deja tú el progreso, o sea, el movimiento, o sea... ¿Sí me explico? Sí, es que por lo menos en Venezuela desde hace mucho dejaron de funcionar muchas cosas. Primero, porque el gobierno empezó a expropiar empresas privadas. El petróleo. Sí, entonces todas las empresas, bueno, la voy a expropiar y la voy a agarrar para mí, yo la voy a gestionar. Y realmente no lo hacían, ¿sabes? Entonces, por lo menos los servicios empezaron a fallar también por eso. Oye, todavía lo expropiaran y lo hicieran bien, güey. Dices, bueno. Muy bien. Pero han demostrado, no nomás en Venezuela, en muchos países, que la expropiación... Sí. Cuando México era un país muy distinto al de ahorita y nosotros éramos niños, aquí no se vendían dulces americanos. Había un proteccionismo en México. O sea, no podías importar... calzado, ropa, comida, muchas cosas. Entonces, ese proteccionismo funcionó semisimilar. O sea, la producción era interna únicamente y lo que se hacía aquí era muy caro y muy chafa. O sea, de calidad. Sí. Oye, Dan, ¿te acuerdas aquel México que nos tocó de chiquillos con Portillo que nacionalizó la banca? Sí, claro, güey. O sea, yo voy a gestionar los bancos. Nosotros somos... Se me hace que sí la vamos a armar de banqueros. Sí. Siguiente escena llorando en un informe de gobierno. ¿Sí? No, güey. Iba a defender el peso como perro. Pendejo. Oye, vamos a ir aterrizando este capítulo, Pilar. Te voy a hacer un examen oral, así como en la escuela. Qué miedo. Examen oral. Las primeras preguntas son sí y no. Y valen 5 puntos. Valen 5 puntos. La última es un ensayo. Ok. Y un poema. ¿De cuántas palabras?
¿De cuántas palabras para ir Así, contándolas? de que cantes el himno de Nuevo León. No, no. Es difícil. No. Que recites la Carta Magna. La Carta Magna de Mérida, Yucatán. Ay, no. Ahí te va. Preguntas a bote pronto, ya para irnos. Y si tú también puedes participar. Ah, ok. ¿En formularlas o en contestarlas? También me importa. Bueno, si quieres contestar. Sí, te puedes copiar, se Ok, puede ok. copiar. No, ahí te va. Hablaste mucho, bueno, no mucho, sino al principio hablamos de el Venezuela de antes, de tu infancia. ¿En qué porcentaje se parece a la Venezuela de hoy? ¿Qué te han dicho? Ya sabemos que no vives allá. 8%. 8%. Sí. O sea, se ha perdido un 92% de aquella Venezuela. Sí. Es otro país. Madre. Muchísimo. Wow. Antes nosotros como mexicanos, al principio hablábamos de las novelas mexicanas, pero también a nosotros nos caían muchas telenovelas venezolanas, ¿no? Claro, Y güey. Venezuela era sinónimo, ahí te va, de telenovelas, de comida rica, de mujeres guapas. Hermosas, güey. Hay que decirlo. Sí, güey. De muy buenos beisbolistas también. Muy Hay una buenos. cultura del béisbol bien chida. Y de país antojable, ¿no? O sea, de que apuntabas hacia el sur y ¿qué onda con Venezuela? Sí, Hay que, sí. ¿no? Siempre ganaban Miss Universo, me acuerdo. Ah, Sí. también, Miss Universo. Miss Mundo y Miss Universo. Sí, la traía robada en Miss Universo. Era de que chin, hay una venezolana, ya no tienes muchas esperanzas. Pero bueno, lo que quiero decir es que nos caía este estereotipo de un país de fiesta, guapo, trabajador, etcétera, con mucho petróleo, con riqueza natural, etcétera. Y creo que hoy, con este 8%, todo eso incluso a nosotros no nos llega ya con tanta frecuencia, ¿verdad? O sea, estamos más ocupados o enfocados en esta situación política de riesgo, ¿no? Pregunta obvia, pero te la tengo que hacer. ¿Extrañas ese Venezuela? ¿Qué es lo que más extraña a alguien que tuvo que migrar hacia un país que le Que es... ya no existe, aparte. Ajá, Sí. un país que le es amable, porque hoy está más amable contigo y tu familia, México, pero eso no quiere decir que no extrañes allá. ¿Qué tantas veces piensas en Venezuela? ¿Qué sientes ahí? Bueno, es como algo muy general. Obviamente extraño todo, pero el estilo de vida que llevaba lo extraño demasiado. O sea, yo por lo menos que vivía en Caracas, vivía a 45 minutos de la playa, entonces los fines de semana fijo, vámonos a la playa. En diciembre fijo reunión familiar, Semana Santa, Carnaval, las tradiciones que teníamos en la familia, en el país en general. Porque por lo menos aquí no celebran el carnaval, en Venezuela sí. Entonces era de que los días de carnaval los niños se disfrazan y vamos a jugar con agua y ese tipo de cosas, ¿no? Aquí tenemos el Halloween. Es lo más parecido que te tenemos. Y las tablas gimnásticas de los colegios. Cero carnaval. carnaval. Sí, pero en general todo. Y más mi familia, mis amigos, pero es algo que ya no está. Es algo que si yo vuelvo ahorita, no va a estar. Eso me da pie a una última pregunta de mi parte. Tú, Dan, si tienes algo. ¿Volverías a Venezuela? Y si sí, ¿en qué condiciones o piensas alguna vez volver? ¿Tienes esa en tu futuro mediano, largo plazo la idea de regresar? Bueno, la verdad no. Yo fui de visita a Venezuela la última vez hace 2, 3 años aproximadamente y me di cuenta que no es la Venezuela en la que yo crecí, no es la Venezuela que yo recuerdo, ¿no? Ya no está mi familia, la mayoría de mi familia ya vive regada por todo el mundo. Ya no están mis amigos, igual la mayoría de mis amigos ya se han ido. Entonces es como que llegar y quiero hacer esto que hacía antes, pero ya no lo puedo hacer. Ya no están mis primos, ya no están mis tíos, ya no están mis amigos. Y no, la verdad, yo en lo personal no volvería. Siento que si llegamos a salir de este gobierno, también va a faltar muchos años para que Venezuela vuelva a ser lo que era antes. Sí lo va a lograr, sí lo vamos a lograr, sí se va a hacer, pero sí va a pasar mucho tiempo para que vuelva a ser eso. Un Bukele apenas, ¿no? ¿O qué? Algo así. ¿Un ukulele? Bukele. Ah, ¿el de Salvador? Ukulele. El presidente. Un ukulele, brother. No. Sí, O sea, apenas un presidente con esa voluntad
de reconstrucción de país, porque pues, la verdad es que es como muy triste reconocer que toda la clase política, tanto venezolana como mexicana, como de todo el mundo, no todos, no podemos generalizar, pero que al menos en estos dos países que son muy hermanos, rige una clase política absolutamente viendo por sus propios intereses, por no decirles ratas, ¿verdad? Y eso es lo que le molesta al ciudadano finalmente, porque se comen el país. Ellos mismos, o sea, estarán repletos de dólares en sus cuentas, tal vez, pero ya no viven en su país, que era en el que nacieron. Entonces, ellos mismos se dispararon en el pie, escupieron para arriba. O sea, es una estupidez. Los mismos policías que decías que reprimen en las manifestaciones, ellos mismos que están disparando perdigones a la gente, ellos están matando a sus familias, a ellos mismos por tener un pendejo sueldo. Y lo peor es que es un sueldo que ni siquiera les alcanza para exacto. comer. Es un absurdo, ¿no? Entonces, o sea, el plan sería cómo nos deshacemos de este pendejo, o sea, o cómo me voy de mi país. Sí. Qué triste realidad. O sea, yo como mexicano, que no he tenido la situación esa, lo veo como con demasiada impotencia, y la impotencia es sumamente frustrante porque no te permite actuar. Esa es la palabra clave. Manos es un atadas. coraje, cabrón, chingado. Esa es la palabra clave de nosotros. Impotencia, frustración, porque no vemos salida. O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto? ¿Hasta cuándo las represiones? ¿Hasta cuándo vamos a salir a la calle? Y ahorita, pues, la nueva es que yo, por lo menos estando aquí fuera de México, publico muchas cosas en redes sociales de la situación, y pues de hace 2 semanas para acá no lo he podido hacer porque están cancelándonos ahora los pasaportes. A los que estamos fuera de Venezuela, nos están cancelando los pasaportes. Para evitar que estén haciendo sigan. mala publicidad. Porque los que están dentro de Venezuela están haciendo un operativo que se llama Operativo Tuntún, creo que le dicen, que es que todos los que publican cosas en redes sociales o que han estado en marchas van y los buscan a sus casas. La guardia los busca a sus casas y los saca y se los lleva. Fascismo fatal, o sea, no hay otra. Es fascismo, no hace falta que hagan un gueto. Están tratando de controlar incluso la libertad de expresión. O sea, ni siquiera por redes sociales puedes hacer algo porque no, o sea, no te lo permito. Sí. Wow. Yo voy a hacer una reflexión última. Échala. Como que nos vendieron la idea de que los zombies, la invasión extraterrestre, los desastres naturales terminaban con civilizaciones y culturas. Y aquí lo que tú me estás transmitiendo, Pilar, es que un régimen político arrasa en pocos años, porque ni siquiera 50 años. Con toda una cultura. Con toda una cultura, güey. Y todo un ADN de un país que se construyó a través de tantas generaciones, ¿no? Entonces, no le tengamos miedo a los fantasmas, a los ovnis, a los zombies, a los huracanes. La Tierra se reconstruye, tiene sus reglas y funciona. Sí. Pero ¿qué tal, güey? La mente de un loco, güey. Se jode familias, ciudades, civilizaciones, culturas súper arraigadas. Sí. Entonces yo creo que ahí, ojo, güey, ¿no? Ojo con creerle a un loco, güey. Sí. O sea, no le crean. O una loca también. O una loca. Es parejo. Pues ¿Verdad? sí, o sea, Pilar, muchas gracias por estar acá, por compartir esto tan privado, personal. tan también. personal, justo tan personal. Fue un gustazo platicar más contigo. Que nos No, compartieras muchas eso. gracias a ustedes por invitarme. De verdad, me sentí muy cómoda y creo que todavía tengo mucho por contar, pero bueno. No, pues aquí podemos hacer una segunda parte. Digo, Muy bien. Oye, no sin antes, queremos invitar a toda nuestra gente que nos ve en YouTube, que estamos bien contentos con toda esa gente que nos ha hecho muchísimos comentarios. Y también agradecerles porque también estamos en Apple Podcast y en Spotify. Y en Spotify también ya tenemos el formato de video. O sea que no únicamente es audio, sino también como en nos YouTube. pueden ver. Es correcto. Y repetir nada más, consignar que este podcast no tiene orientación política, gustos, preferencias, al menos de manera pública. Cada quien tenemos las nuestras de manera personal. Todo lo que se habló aquí fue una conversación y las conclusiones son de ustedes. Yeah. Ay, güey, me sentí... Güey. ¿Cómo saludó? Ya está. Buena nota, Tacho.